Bueno, ya con el caldero aquí, lo primero, quería abrirlo delante vuestra para que veáis que esto tiene vida, esto tiene bichos por todos lados. ¿Veis? Todos los bichos que salen de nuestro caldero. Huele un pestazo que te cagas. Así que me voy a tener que poner como el ruso algo porque esto no es normal. Y ahora... aquí tengo... cortezas de mi piel. Eso va a topar puchero. Estos son una tapita de mis uñas. Y esto es más cortezas de la piel, porque cortezas que me puedo sacar yo pechar. Y esto ya os digo, uñas, a ver si... para que veáis, coño, que no es mentira. Y esto va así para el puchero. El esperma se conserva entre 15 a 20 grados durante 5 días. Eso quiere decir que... si cogemos una neverita, le ponemos una plaquita de hielo que mantenga el frío y lo metemos allí, pues podemos, los 7 días en el que el huevo está fértil completamente y no pierde sus propiedades, podríamos durante 5 días reservarnos el esperma y ya echarlo todo junto y que no sea a huevo por esperma, que es un coñazo, ¿no? A esto de aquí, antes de echarlo, le vamos a echar un poquito de mi sangre. A ver, tenemos el esperma, lo echamos aquí, al cual le vamos a echar un poquito de mi sangre, que ya explicamos el truco con agua.
A ver, ¿dónde me abrí la herida la última vez? Que no me gusta estar abriéndome. Un poquito. A ver. Sí, se limpia. Venga. Vamos. Ya le echamos anteriores veces, entonces no le voy a echar mucha, ¿eh? No vayáis a creer. Yo no puedo estar todos los días sacándome sangre. Esta es la parte que más odio, lo juro, ¿eh? Venga. Ya tenemos semen, mi agua y, perdón, mi sangre. Y ahora, antes de pasar a nada, os quería enseñar una cosita. Que por eso estamos haciendo el vídeo. Esta es la mandrágora. Fijaros que esto es una pierna y esto parece una cabeza, que si las juntamos tenemos un homúnculo muy guay. ¿Qué pasa? Que, coño, estas cosas valen caras y nos pueden servir para más averiguaciones y me ahorro comprar. Así que eso de... ¿Veis? Tenemos aquí como un muñeco muy guay. Pero vamos a utilizar... mira, esta que parece más de homúnculo. ¿No le veis el ser con las piernas y la de esta? Vamos a utilizar esta. Esta nos la vamos a reservar para otras operaciones que vayan saliendo. La vamos a enterrar en la tierra. Pero aparte... le vamos a cortar un cachito. Espérate, lo voy a cortar aquí. Vale, le he cortado este cachito. Lo vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a enterrar en el seno de la tierra, que es lo que nos faltaba. Pero aparte, vamos a tener que desenterrar lo otro porque aquí hay mercurio. Y como quería enseñaros que por los métodos tradicionales no se hace, y en el saco ponía Paracelso que había que echar mercurio, yo quería demostrar que era el mercurio filosofal. Pues vamos a romper esto, vamos a echarle el mercurio que hay aquí y un poquito por alrededor del potaje, y ya con eso hemos comprobado todos los métodos que se han puesto a lo largo de la historia, por lo menos en los libros españoles, de cómo se hacen homúnculos, para desmentirlo y buscar la verdad del asunto para hacer nosotros nuestro propio homúnculo. Así que vamos a coger y vamos a buscar solamente el calcetín, que es lo que nos interesa. Joder, que estaba a mano. No, está súper calentito. Y huele un pestazo que no veas. Metemos mandrágora. Aquí no metimos sangre mía, ¿verdad? Pues vamos a echarle al potaje un poquito de... Ahí. Ya hemos metido sangre, es que lo hemos utilizado todo. Y vamos a aprovechar esto aquí para partirlo aquí. Ahí. De hecho, vamos, aquí es donde tiene más mercurio. Ahí. Y esto que es donde tiene más mercurio, lo volcamos, o incluso, mira, lo metemos aquí. Esto. La forma ahí. Dejamos su capa de oxígeno. ¡Fua! ¡Qué pestazo! Me voy a tener que lavar las manos que no veas. Esto es una guarrada, pero como un piano, vaya. Enterramos.
todo que quede enterradito. Mandrágora al canto. Ahí, la mandrágora la he enterrado en el interior. No sé si se verá, ¿vale? Pero aquí está la mandrágora. Y esto que como tiene restos, la vara de mercurio, el mercurio ya se lo he sacado, ¿no? Pero como tiene restos, pues lo ponemos todo en el puchero y total, no pasa nada. Y ahora... No, esto es mejor. Ya os comentamos